Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Lake Region Conference. Estamos iniciando la segunda clase del Seminario Adventista Laico. La clase que tendremos en esta oportunidad será el desarrollo teológico de las doctrinas adventistas. Y está con nosotros, ya vamos a presentar al profesor de Andrews, doctor Abner Hernández. Queremos en este momento invitar a el pastor Germán Parra, que nos dirija con una oración. Pastor Parra, adelante. Gracias, pastor. Les invito para que oremos, hermanos. Gracias por estar aquí. Padre bueno y eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta tarde estamos contentos de poder reunirnos bajo tu voluntad para recibir esta bendición, Señor. Queremos conocer tu palabra, queremos amar el mensaje, compartirlo y defenderlo. Usa a tu siervo y gracias, Padre Santo, por hacernos alumnos a tus pies en esta hora. Oramos agradecidos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, Pastor Parra. Hermanos, tenemos el privilegio de tener a uno de nuestros profesores de la Universidad de Andrews. Quiero decirles que en este momento tenemos 39 conexiones, pero hay algunas iglesias que están conectadas con diversos números y hay hermanos que están entrando en una segunda conexión. Por eso es que no aparece el cuadro general de todas las conexiones que tendremos seguramente hoy día. Pero tenemos un buen número, 39, de manera directa e indirecta. No sabemos todavía cuántas más habrá. Imaginamos que estaremos yendo cerca de las 200. Esperamos que sea así. Hermanos, yo quiero en esta hora ya iniciar el programa presentando al profesor y pastor, el doctor Abner Hernández. Él es doctor en historia y catedrático profesor de nuestra Universidad de Andrews. En esta oportunidad lo hemos invitado para que él exponga la clase de el desarrollo teológico de las doctrinas adventistas. Es un material valiosísimo y el doctor Hernández es un experto en esto. Doctor Hernández, bienvenido para acompañar a la Lake Region y al Seminario Adventista Laico. Le damos el tiempo a usted, pastor. Adelante. Buenas tardes, Pastor Campbell. Es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Nuevamente, gracias por la invitación. Es muy reconfortante para mí volver a estar con nuestros hermanos y nuestras hermanas de la Lake Region Conference. Hemos estado otras veces anteriormente compartiendo con ustedes algunas ideas y esperamos que en esta tarde pueda ser también de ayuda. Así que, Pastor Campbell, nuevamente muchas gracias. Bueno, a mí me han dicho que esta tarde estaremos solamente 2 horas y esto es lo que yo he planificado en mi mente hacer. Quizás yo estaré hablando por 1 hora y media o 1 hora 40 minutos y lo que vamos a hacer es que al final yo quiero dejarles un tiempo para si ustedes tienen algunas preguntas, puedan hacerla y el pastor Campbell puede guiarnos en ese proceso de hacer las preguntas en esta tarde. Yo quiero mostrar una guía que vamos a estar utilizando en esta tarde sobre el desarrollo de las doctrinas adventistas y vamos a ver las mismas, ¿verdad? Vamos a ver las mismas de manera breve, porque obviamente no tenemos tiempo para analizarlas todas en esta tarde debido a la restricción de tiempo que nosotros tenemos en esta tarde. Las doctrinas adventistas no se resumen a las que en esta tarde vamos a estudiar. Yo no sé si ustedes ya están viendo los slides del PowerPoint, pero espero que sí puedan estar viendo todo bien allí. Pues les decía que las doctrinas adventistas no se resumen a las que nosotros vamos a ver en esta tarde, pero yo he elegido estudiar estas doctrinas adventistas que vamos a ver en esta tarde porque ellas forman
el núcleo temprano de la fe adventista, el núcleo temprano de la enseñanza adventista desde una perspectiva bíblica. Y estas doctrinas que nosotros vamos a ver, y no podemos estudiarlas todas a profundidad, pero vamos a mencionar los elementos más importantes de la misma, forman no solo el núcleo de la fe adventista, sino que además las mismas son aquellas doctrinas que forman la identidad bíblica del adventismo. O sea, identidad, cuando nosotros hablamos de identidad, por supuesto, estamos hablando de lo que algo es en su realidad última. O sea, cuando hablamos de la identidad de algo es con lo que esa persona o con lo que nosotros relacionamos ese objeto, esa realidad que nos rodea. O sea, identidad es algo que define, algo que nos define, algo que define quiénes somos en realidad. Y estas doctrinas que nosotros vamos a mirar en esta tarde son esas doctrinas que nos dan la identidad adventista. Son esas doctrinas que nos identifican con la fe adventista y que de alguna manera nos dan el núcleo de lo que es el mensaje adventista y lo que el mensaje adventista ha contribuido a la fe cristiana. ¿Cuáles son esas ideas que el mensaje adventista ha contribuido a la fe cristiana? Y de alguna manera, obviamente, mis queridos hermanos, de alguna manera, al considerar estas doctrinas, nosotros vamos a ver cuál debiera ser también parte integral del mensaje adventista. O sea, ¿cuáles son las doctrinas que deberíamos enseñar y deberíamos enfatizar? ¿Y por qué el adventismo está aquí? ¿Verdad? ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? Porque obviamente, ustedes estarán de acuerdo conmigo, obviamente, nosotros compartimos muchas enseñanzas bíblicas con otros cristianos, ¿verdad? Ya, nosotros no somos únicos, que tenemos un mensaje que es completamente distinto al resto del cristianismo, ¿verdad que no? Nosotros somos completamente cristianos, somos parte de la herencia cristiana y somos parte aún más definidamente de la herencia protestante del siglo XVI, cuando Martín Lutero tuvo que reformar la fe cristiana porque la misma había adquirido una serie de elementos que no eran bíblicos. Así que eso es importante que lo sepamos. Pero a pesar de que compartimos todos estos elementos de verdad con otras manifestaciones de la fe cristiana, tenemos que decir que tenemos un mensaje único, un mensaje para el fin del tiempo. Y eso es lo que movió a los pioneros, ¿verdad?, en este desarrollo temprano de la fe adventista. O sea, ellos se vieron, como dice el profeta Isaías, reparadores de portillos, creadores de caminos, ¿verdad? Se vieron como los últimos reformadores o los reformadores en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. O sea, los pioneros adventistas no se vieron solamente como parte de la comunidad cristiana. Por ejemplo, el N. G. de White dice claramente que nosotros como adventistas del séptimo día somos protestantes, porque venimos de esa herencia, ella lo dice, somos protestantes, en el conflicto de los siglos lo remarca, pero ellos se vieron en la necesidad de continuar la reforma. Ellos se vieron la necesidad de continuar caminando en la luz, como dice el libro de Proverbios. La luz de los justos es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Así que ellos dijeron, los pioneros adventistas dijeron, oye, espérame, la reforma trajo importantes cambios
en el mundo cristiano, pero la reforma no finalizó todo el proceso de reforma, no finalizó todo lo que necesita ser reformado en el cristianismo. Y es allí en ese contexto del movimiento adventista que ellos empiezan a estudiar la Biblia y encuentran algunas verdades bíblicas que necesitaban ser enfatizadas, que necesitaban ser reestudiadas y que necesitaban ser restauradas, porque no es que se inventaron ellos unas nuevas verdades bíblicas, no, las verdades estaban en la Biblia, habían sido practicadas en algunos momentos de la historia cristiana, pero evidentemente habían sido oscurecidas y ahora necesitaban ser restauradas. Necesitaba que se le llamara la atención al pueblo de Dios nuevamente a estas verdades. Y ustedes saben, y esto es un pequeño recuento histórico que yo estoy haciendo para ir a lo que es el centro de nuestra conversación en esta tarde. Ustedes saben que el adventismo nació en medio del movimiento millerita. Y el movimiento millerita, liderado por William Miller, y por eso se llama movimiento millerita, el millerismo, ¿verdad? Estaba predicando y enfatizando en aquel contexto la Ok, alguien me puso en silencio, no sé qué pasó, creo que me dejaron de oír por un momento. Adelante, pastor. Todo ok. Ok, perfecto. Les decía que el movimiento adventista fue parte integral, creció, nació, ¿verdad? Se fortaleció en medio del movimiento millerita. Y Miller había descubierto, ¿verdad? Había estudiado todos estos conceptos bíblicos y había llegado a la conclusión de que según Daniel capítulo 8, verso 14, el santuario estaba a punto de ser purificado. Y él estudió, ¿verdad?, varios elementos en la Biblia para encontrar la identidad del santuario. Miller fue muy cuidadoso porque él hizo un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis para identificar todas estas realidades y tratar de llegar a una conclusión sobre qué santuario es el que sería purificado. Y vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos adelante y vamos a mirar la doctrina del santuario. Pero resumiendo aquí, él llegó a la conclusión de que el santuario que sería purificado era la tierra. Y inmediatamente en 1840 específicamente él empezó a predicar por donde quiera. Muchas personas vinieron a participar del movimiento millerita y de la esperanza de la segunda venida de Jesús, que terminó tristemente para ellos, terminó en decepción porque Jesús no vino ese día. De ese grupo especial de personas que estaban participando en el movimiento millerita, salieron varios grupos, pero un grupo especial es lo que nosotros conocemos hoy como adventistas del séptimo día, que en esos días fue llamado adventistas sabatarios, ¿verdad? O sea, sabatarios, ¿por qué? Porque eran guardadores del sábado. Así que el adventismo no puede ser identificado directamente, ¿ok?, con el millerismo, o sea, es un movimiento distinto. Nuestras raíces son milleritas. Nosotros, los tempranos pioneros adventistas, fueron creyentes en el movimiento millerita, a pesar de que ninguno de ellos fue un líder prominente en el movimiento millerita. Y los tres grandes fundadores, la base misma de los tres primeros grandes fundadores de lo que es el movimiento adventista es José Bates, Ellen G. White y Elena White y Jaime White. Los tres habían sido parte y creyentes y participantes
en el movimiento milerita, pero ninguno de los tres había sido un líder importante. Especialmente, por ejemplo, Elena G. de White no había sido una líder, era todavía una niña en ese movimiento. Durante esos días cuando pasaron por ese chasco, por esa decepción que Jesús no había venido. Bueno, inmediatamente después del movimiento, ellos empiezan a estudiar la Biblia porque ellos quieren conocer qué es lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en 1844? ¿Por qué Jesús no ha venido? Y haciendo esto, es muy interesante, ellos descubren lo que ellos llamaron, y aquí yo estoy utilizando porque es desarrollo temprano de la doctrina adventista, lo que estamos viendo. Ellos encontraron lo que ellos llamaron un sistema de verdad, ¿ok? Un sistema de verdad, ¿ok? Y la palabra aquí, sistema, la estoy utilizando intencionalmente. O sea, pudiéramos utilizar otras palabras, ¿verdad? Aquí, pero sistema porque ellos le llamaron sistema de verdad. ¿Y qué cosa es un sistema de verdad bíblica? Es un sistema, es una serie de verdades bíblicas que están organizadas de manera coherente, consistente, lógica, que están articuladas bíblicamente y ojo, esta parte es muy importante que ustedes la recuerden, y que ninguna de esas verdades que pertenecen al sistema puede destruirse, porque si una de esas verdades se destruye, todo el sistema cae con esa verdad. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando aquí ahora en este sistema de verdad, y esta parte de la identidad adventista es que si cualquiera de estas doctrinas nosotros la sacamos del sistema y decimos, ya esta doctrina no es verdad, esta doctrina no debe ser parte de la fe adventista, o cualquiera de esas ideas, inmediatamente ninguna de las otras doctrinas hacen sentido. Y yo se los voy a mostrar en esta tarde para que ustedes vean este sistema temprano de verdad, pero también lo que forma el núcleo principal de la fe adventista, lo que nos da identidad como adventista y lo que nos da un mensaje único y especial para predicar como el remanente de Dios en el tiempo del fin. Bueno, este sistema, históricamente, esta parte es histórica. Ahora, ellos empezaron a tener una serie de conferencias bíblicas en 1848. Y en 1848 ellos tuvieron esta serie de conferencias bíblicas en el este de Estados Unidos, lo que hoy comprende varios estados, pero la mayoría de ellas, de estas conferencias bíblicas, pasaron en el estado de Nueva York o en el estado de Maine, y una de ellas en el estado de Massachusetts, que es actualmente el estado de Massachusetts. O sea, todo es en el este, en el noreste de Estados Unidos, en esa parte, que realmente es lo que era Estados Unidos en esa época, porque recién ellos estaban empezando a moverse hacia el oeste en Estados Unidos, ¿verdad? Hacia el oeste y hacia el sur. Pero allí está lo que es el Estados Unidos, las 13 colonias tempranas de Norteamérica, y en esa parte noreste es donde suceden estas conferencias bíblicas. Y estas conferencias bíblicas empezaron primero con 5 o 6 participantes y terminaron con unos 50, 60. O sea, esto no es una enorme cantidad de personas las que están participando en estas conferencias bíblicas tempranas, pero sí en estas conferencias bíblicas están los que son los mayores pensadores del movimiento adventista temprano, son los que se reúnen en estos pequeños grupos, porque realmente eran pequeños grupos, para estudiar las escrituras, y evidentemente es de allí, de esos pequeños grupos, que llega a ser como hasta de 50 personas, donde ellos lanzan el movimiento y ellos encuentran estas verdades coherentes unas con otras, y inmediatamente salen a anunciar esta verdad en todo Norteamérica, y ahí es el inicio del movimiento adventista. Bueno, en estas conferencias, los dos mayores líderes que guiaban todo lo que pasaba en la conferencia era el pastor Jaime White
y el pastor Joseph Bates. En ese momento, por supuesto, ninguno de los dos eran pastores, ¿verdad? O sea, todavía no eran pastores. Nosotros llamamos pastor porque más tarde llegan a ser pastores ambos de ellos. Jaime White era el que más había estudiado un poco más. Joseph Bates, ustedes saben bien claro por la historia de la iglesia adventista de que era un marinero y tenía, por supuesto, cierta educación y cierto conocimiento, pero no tenía entrenamiento teológico. Así que mayormente estas conferencias lo que ellos hacían era abrir las escrituras, explorar los temas juntos, llegar a conclusiones, poner esas conclusiones en oración y luego volver a las escrituras y corregir si alguna de las conclusiones a las cuales ellos habían llegado no estaba en consonancia con las escrituras, ¿no? Así que era todo un sistema el que ellos tenían de estudio, de oración, de conversación, de expresar las opiniones con libertad y más tarde de hacer evaluación a sus estudios bíblicos y finalmente concretar una idea, un concepto bíblico, que por lo menos estaba ahora en forma embrionaria, o sea, estaba recién siendo formado. Lógicamente eso va a tomar algunos años para que se conceptualice en toda la firmeza que nosotros tenemos hoy en día. Y por supuesto, estos conceptos han crecido a través del tiempo y han sido afinados y han sido hechos cada vez más cercanos a las enseñanzas bíblicas y también al lenguaje bíblico. Así que cuando esas conferencias terminan, ellos concluyen con este único sistema de verdad que le da identidad. Y yo creo que esa es la palabra que yo quiero que ustedes recuerden bien en vuestras mentes, que les da identidad al movimiento adventista. O sea, esto tiene que ver con identidad al movimiento adventista temprano, todo este sistema de verdad. Y vamos a ver que todo este sistema de verdad está integrado por una serie de doctrinas bíblicas escatológicas. ¿Ok? Ahora, déjenme explicar un poquito aquí sobre este concepto. Doctrinas escatológicas aquí se refiere a doctrinas que apuntan a eventos o realidades del tiempo del fin. O sea, todas las doctrinas únicas adventistas, todas las doctrinas características del adventismo, las doctrinas que le dan identidad al adventismo, son doctrinas que tienen que ver con el tiempo del fin. Y eso, miren, eso es sumamente importante, porque los adventistas se vieron a ellos mismos, los adventistas tempranos, se vieron a ellos mismos como un movimiento escatológico, se vieron a ellos mismos como un movimiento del tiempo del fin, con un mensaje especial del tiempo del fin y, más importante aún, como el remanente del tiempo del fin. Y ustedes van a ver que lo hermoso de este sistema temprano que ellos crearon, lo hermoso de este sistema temprano que ellos crearon es lo perfectamente coherente y relacionadas que están estas doctrinas las unas con los otros, al punto de que si una no es verdad, ninguna puede ser verdad, a menos que nosotros admitamos que hay una desconexión lógica en la unión de esas ideas. Bueno, la primera idea principal en este sistema de doctrinas escatológicas o este sistema de doctrinas del tiempo del fin es la segunda venida de Cristo Jesús. Y en este aspecto, los adventistas tempranos, por supuesto, fueron influenciados por el movimiento millerita. Ellos recibieron mucha influencia de William Miller y otros predicadores adventistas, milleritas, sobre esta idea del segundo advenimiento. Es más, ellos salen, ¿verdad?,
ellos salen como un nuevo pueblo, como una nueva, un nuevo movimiento, precisamente porque el movimiento millerita había, ¿verdad?, fracasado en identificar específicamente qué había pasado en octubre 22 de 1844. Ahora, todos los cristianos, y este es el punto, ¿por qué la segunda venida es una doctrina escatológica y es una doctrina de identidad para el adventismo? Porque todos los cristianos creen en la segunda venida, pero no todos los cristianos creen en la segunda venida como el adventismo lo entiende. ¿Ok? Y ahí está el punto. O sea, todo el cristianismo cree que Jesús va a venir otra vez, como lo creían en los días de Miller. Pero ¿qué es lo que hace a Miller especial? ¿Qué es lo que hace a Miller único? ¿Qué es lo que hace que la segunda venida de Cristo sea una doctrina esencial de identidad adventista? Es la manera como los adventistas entendemos la segunda venida. Número uno, los pioneros adventistas enfatizaron que la segunda venida de Cristo es literal, es visible y es premilenial. Y eso es importante. Y voy a explicarle por qué es importante. Cuando Miller empezó el movimiento del segundo gran, el movimiento el movimiento de la segunda venida de Cristo Jesús, no lo empezó en un vacío, ¿ok? O sea, él lo empezó en un específico contexto histórico, en un momento especial en la historia de Estados Unidos temprana y en un momento especial de la historia del cristianismo. ¿Y por qué les digo eso? Porque ese movimiento empezó durante los días del segundo gran reavivamiento. Y el segundo gran reavivamiento es el reavivamiento que añadió elementos de cristiandad al nuevo mundo. Esto es el movimiento que convirtió la nación norteamericana recién nacida, porque llevaba unos pocos años, recién nacida de su liberación de Inglaterra, en una nación que quería enfatizar el cristianismo. O sea, por eso se llama reavivamiento, el movimiento del gran reavivamiento. Y en el movimiento del gran reavivamiento, el cristianismo se expandió en Estados Unidos, se fortaleció, las personas volvieron a Jesús, porque esa es la idea del reavivamiento, ¿verdad? Reavivamiento tiene que ver con alguien que ya tiene fe en Jesús, pero que está fría, ¿verdad? Se ha enfriado, ya no está viviendo conforme a la vida de Cristo, ya no está asistiendo a la comunidad de fe, está alejado de la iglesia y está alejado de las cosas de Dios. Bueno, en este segundo gran reavivamiento es precisamente eso lo que pasa, porque claro, muchas de estas personas habían emigrado desde Europa, diferentes países europeos, y estaban aquí y todas ellas en Europa habían expresado a lo menos un poco la fe cristiana. Por lo tanto, teníamos aquí católicos o presbiterianos o bautistas o luteranos o calvinistas, o sea, o etcétera, etcétera, todo tipo de religiones que ustedes se puedan imaginar. Y en ese segundo gran reavivamiento, lo que pasa es que ellos estaban alejados de Dios, ¿verdad? Estaban en el Nuevo Mundo. Y el que venía al Nuevo Mundo, ok, y esto quizás le va a sonar un poco fuerte, pero esto es verdad para todas las colonias españolas y esto es verdad también para todos los que vinieron aquí tempranamente, ok. Los que venían al Nuevo Mundo venían por dos motivos, ok, dos motivos principales. El primer motivo, hacer riquezas, trabajar y hacer riquezas, porque en Europa, un continente que estaba lleno, ya no había mucho espacio para hacer riquezas, para crecer. Ya la sociedad estaba formada, por lo tanto, el espacio de crecimiento económico no era muy promisorio.
Así que la gran mayoría venía en búsqueda de oportunidades económicas, ¿ok? Venía en busca de oportunidades económicas, ellos oían del nuevo mundo, hay muchas oportunidades, hay tierra, puedes tomar tu tierra, porque era llegar y plantar, ¿verdad? No había ningún tipo de control al principio, así que llegaban y marcaban, todo esto es mío, y venían por ese motivo, ¿verdad? Segundo motivo por el cual algunas personas venían, y ya este es el motivo menor, ¿verdad? Es porque eran perseguidos religiosos en Europa, ¿verdad? En Europa. O sea, y esa es la experiencia de los que vinieron en este barco famoso que ustedes deben haber escuchado hablar de él, llamado Mayflower, ¿ok? Que llega aquí a la bahía en Massachusetts con los puritanos. ¿Okay? Estos puritanos eran perseguidos en Inglaterra, tuvieron que moverse al continente, especialmente a la zona de Holanda, pero allí tampoco encontraron mucha libertad, mucha cabida, así que deciden emigrar al Nuevo Mundo buscando una salida, buscando libertad religiosa para poder expresar su fe cristiana en este mundo. Así que en ese segundo gran reavivamiento, surge el movimiento milerita. Está tratando de reafirmarse la fe de la gente, está tratando de que vuelvan al Señor, está tratando de que vuelvan a sus experiencias cristianas y demás, y surge aquí. Pero el segundo gran reavivamiento y los líderes del mismo, ¿ok? Habían recibido de la historia del cristianismo la perspectiva como ellos esperaban que Jesús volviera. ¿Cuál era la expectativa cristiana de la venida de Jesús? Quizás ustedes han escuchado hablar alguna vez de San Agustín. San Agustín, el gran padre de la iglesia, ¿verdad? En el siglo V después de Cristo, una influencia teológica tremenda en el cristianismo. Bueno, San Agustín, ya escribiendo en la ciudad de Dios, ¿verdad? Y no es que San Agustín es el inventor primario del mismo, pero ya viene influencias antes que él, pero él concreta estas influencias, empieza a enfatizar de que la iglesia es la responsable de instaurar y construir el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo va a ser la iglesia eso? Bueno, la iglesia va a hacer eso convirtiendo a las naciones a Cristo, convirtiendo a los estados a Cristo, convirtiendo a los reyes a Cristo y convirtiendo la sociedad a Cristo, de tal manera que se funde una iglesia soportada, unida, alimentada por el Estado, que convierta a todas las personas a Jesús. Y cuando eso suceda, inmediatamente la sociedad va a cambiar, el mundo va a cambiar, el mundo va a llegar a ser ordenado, no va a haber más problemas, no las guerras o el hambre o aquello, porque el cristianismo transformará la situación presente. Y ya cuando todo esté listo, cuando todo el mundo esté convertido, entonces la iglesia le entregará el reino a Cristo y Jesús va a venir y se va a sentar en el trono que la iglesia ha preparado para él. Esto significa que cuando la iglesia logre eso, habrá 1000 años de paz en el mundo, y al final de los 1000 años de paz, Jesús toma su trono por toda la eternidad. Y ahí está el concepto del milenio. Por eso, desde Agustín hasta en este momento del segundo gran reavivamiento, ustedes van a ver que el mundo cristiano se convirtió en lo que se conoce técnicamente o doctrinalmente como postmilenialista. O sea, después, milenialista del milenio, ¿verdad? O sea, ¿Jesús va a venir en su segunda venida? Absolutamente sí. ¿Jesús va a reinar sobre todo el mundo? Absolutamente sí. Pero va a hacerlo después del milenio, cuando la iglesia haya construido el reino de Dios en la tierra
en ese momento Jesús va a venir y se va a sentar en su trono. Y Miller, de hecho, Miller tuvo varias conversaciones con los líderes del movimiento del segundo gran reavivamiento. Ellos conversaban de Biblia y estudiaban la Biblia juntos y tenían conversaciones en donde se apoyaban los unos a otros. Pero interesantemente, ellos coordinaban en todas las ideas, en el propósito del reavivamiento, lo que ellos trataban de hacer con reavivar a la gente, pero ellos estaban en desacuerdo en cómo sería la segunda venida de Jesús. ¿Cómo sería la segunda venida de Jesús? Y miren, para ilustrarles eso, yo voy a ilustrarles cómo ellos lo entendían, cómo lo entendían Miller, ¿ok? Cómo lo entendía Miller con Daniel capítulo 2. Ustedes saben bien que Daniel capítulo 2 tiene esta característica de la sucesión de reinos, ¿verdad? Es esta imagen que vio el rey en sueño y que no podía recordar, y que Daniel, ¿verdad?, describe la imagen perfectamente y le dice al rey: esto es lo que va a pasar, tú eres la cabeza de oro y después de ti viene este reino, este reino, este reino. Bueno, adventistas del séptimo día, ustedes conocen muy bien la interpretación del Daniel capítulo 2. Pero hay una figura en Daniel capítulo 2 que ustedes también reconocen, y es la gran piedra que impacta la imagen, la destruye, la hace añicos y crece como un gran monte y afirmado y fuerte, que nosotros entendemos, y Miller entendió, ¿verdad? Entendió que esa gran piedra que impactaría a la imagen que representa los reinos de este mundo es la segunda venida de Cristo. Es Cristo viniendo en su reino a implantarlo en la tierra, destruyendo la maldad de los reyes de este mundo e implantando un reino de justicia, como dice Daniel, que jamás será removido. ¿Ok? Así lo interpretamos nosotros y lo interpretaba Miller. Ahora, los líderes del movimiento del segundo gran reavivamiento entendía que la piedra significaba otra cosa. ¿Qué significaba la piedra para ellos? O la piedra significaba la iglesia. La iglesia. La iglesia que, unida al Estado, convertiría al mundo, golpearía a los reinos de este mundo, ¿ok? A los reinos ateos de este mundo, haría añico a la imagen y haría crecer el reino de Dios, que luego traería la paz inigualable por 1000 años, y Cristo entonces vendría en ese momento a recibir su reino. Bueno, los adventistas dijeron: no, eso no es lo que la Biblia enseña. Por eso es que para los adventistas la venida de Jesús no es una venida espiritual, no es una venida al corazón, no es tampoco un viaje del alma hacia la realidad celestial, y no es algo que no podamos ver físicamente. Para el adventismo temprano, el primer elemento esencial del sistema de verdad es la segunda venida. Y esa segunda venida es literal, es visible y es premilenial. Miller va a enfatizar que no va a haber manera en que la iglesia transforme este mundo. No va a haber manera que la iglesia transforme a los estados. No va a haber manera que la iglesia destruya la pobreza, destruya el odio, acabe con las guerras, con las enfermedades, con todos los problemas que agobian al ser humano y que ustedes conocen muy bien. Jesús mismo dijo que entre más vamos avanzando y acercándonos al tiempo del fin, el dolor será más grande, los sufrimientos más visibles, la corrupción más profunda. Y es precisamente cuando esa corrupción llegue al punto donde Dios no puede soportarla, que la piedra vendrá visiblemente, literalmente, premilenialmente, a destruir la maldad de la realidad presente e instaurar el reino de Dios. Así que esto es parte elemental. Yo quiero que ustedes tomen nota de esto, graben bien en vuestras mentes,
porque cuando alguien le diga, pero yo también soy cristiano y yo creo en la venida de Jesús, es importante que ustedes entiendan en qué manera ellos creen en la venida de Jesús. ¿Cómo es que ellos la ven? ¿Ok? Porque puede ser que sí. Tú oyes, venida de Jesús, venida de Jesús. Pensamos igual. En parte sí, en parte no. El adventismo temprano en su sistema de verdad único, ¿ok? Coherente, ¿ok? Consistente y lógico, la segunda venida de Jesús tiene estas características. A esto, los adventistas tempranos en este sistema de verdad, doctrinas escatológicas, ellos añadieron el elemento del sábado, ¿ok? El elemento del sábado. Y no puede haber tal cosas como el sábado, ¿ok? La idea del sábado no puede ser parte del sistema si no se cree en la segunda venida de Jesús literal, física y premilenial. Y yo se lo voy a mostrar a ustedes ahora, porque este es el asunto esencial que estamos viendo. El cristianismo, después de Jesús, miren ustedes, para el segundo siglo, y esto ustedes saben un poco de historia aquí, porque este es el punto de la clase de desarrollo de la historia, ¿verdad? Así que es teología con historia mezclada. Y eso es lo que la hace hermosa y profunda. Después de Jesús, 2 siglos después de Jesús, 1 siglo y medio en realidad después de Jesús, el cristianismo se lanzó como lanzarse en un tobogán a esa misma velocidad de la verdad al error, la verdad al error. Y una de las doctrinas cristianas bíblicas que más fue afectada fue precisamente la segunda venida. E inmediatamente el sábado, ustedes ven la unión, el sábado, inmediatamente una detrás de la otra. Porque así como que la segunda venida empezó a verse como un evento espiritual al corazón, o la visita del alma a las realidades celestiales, postmilenial como la victoria de la iglesia, unida, soportada, sostenida por el Estado, el sábado empezó a verse como una idea espiritual de descanso. ¿Qué es el sábado? El sábado es el día donde yo reposo espiritualmente. ¿Y cómo reposas espiritualmente? Estar en Jesús. Si tú estás en Jesús, tú reposas espiritualmente, porque el sábado es solo símbolo de reposo. Y es verdad que el sábado es símbolo de reposo, eso es verdad. Pero ellos, tomando esa verdad, le añadieron que es símbolo de reposo únicamente espiritual y no físico. Por lo tanto, el sábado, no importa qué día tú lo adores, ¿ok? No importa qué días tú sientas ese reposo en tu corazón. No importa qué día tú experimentes ese reposo en tu corazón. Lo importante es que experimentes el reposo del sábado. Porque ellos dividieron el sábado en la ley moral, y ustedes pueden verlo en la conceptualización teológica de la historia del cristianismo. Ellos dividieron el sábado, el cuarto mandamiento, en una parte del cuarto mandamiento es ceremonial y una parte del cuarto mandamiento es moral, ¿ok? Es parte de la ley moral de Dios. Por supuesto, la parte moral, razonaban ellos, de la ley de Dios, tú no puedes destruirla, tú no puedes quitarla, porque es la parte moral, pero la parte ceremonial sí. ¿Y qué es lo que ellos concluyen? Que en la ley de Dios el elemento de ceremonial del mismo es el sábado. O sea, el séptimo día, el tiempo, las 24 horas de un día específico de la semana. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Esa parte es simplemente ceremonial para nuestros hermanos judíos. Para el pueblo judío de Dios, pues ya ellos no son el pueblo de Dios, esa parte queda aniquilada, queda borrada, queda clavada en la cruz del Calvario. Esa parte no es importante y esa parte el cristiano no tiene que obedecerla. ¿Ok? Y quiero que me sigan cerca aquí, porque si no, no les va a hacer sentido todo el sistema. ¿Ok? Todo el sistema. Estos son partes elementales del sistema. Por lo tanto, ¿qué parte es la parte moral del cuarto mandamiento? El descanso. El descanso es la parte moral. Y
Yo no tengo problema con esa idea. Es verdad que el descanso es parte elemental del cuarto mandamiento, pero yo tengo muchos problemas con dividir el cuarto mandamiento en ceremonial y moral, y tomar y decir, esta sola es la parte moral, la que yo tengo que obedecer. Por lo tanto, sí, tener descanso es tener descanso en Jesús, descanso espiritual. En cualquier día de la semana, pues tú lo escoges y la iglesia decide, pues escojamos el domingo. ¿Y por qué escogemos el domingo? ¿Por qué escogemos el domingo? ¿Por qué no escogieron el lunes o el viernes o el martes? No es que ellos hicieron simplemente por antojo, ¿ok? No es un asunto de sábado y domingo por el antojo que se les ocurrió que el domingo es un día muy bonito. No, 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 no. Es porque el domingo en domingo sucedió la resurrección de Jesús. Y así como en el primer día de la semana, este es el argumento que ellos hacen, como en el primer día de la semana, la luz de Dios se manifestó en la creación, ¿ok? La luz de Dios se manifestó en la creación en el primer día de la semana, así igualmente. En el primer día de la semana, la luz de Dios en la resurrección de su Hijo se ha manifestado en la nueva creación. Y mira tú, qué bonito, ¿eh? ¿No es bonito? ¿Eh? Yo no sé, yo no le puedo ver sus rostros. Eso es lo malo de enseñar por Zoom, ¿eh? Que no puedes ver el rostro de los alumnos y tú hablas aquí a una pantalla, ¿eh? Pero miren, pues, pero es lindísimo. Eso, un argumento bello, pero aquí tenemos una lección. Argumentos bonitos, argumentos que suenan bien, no significa que son bíblicos y que están bien, ¿verdad que sí? O sea, que suena muy bonito, sí, ¿verdad? El primer día de la creación, qué bonito, la luz de Dios. El primer día del domingo, la resurrección de Cristo, la luz de la nueva creación. Hermoso, pero no es verdad. Es un argumento que no es cierto. Y es en ese argumento que ellos construyen y sacan el sábado, porque la parte moral es el reposo. Yo quiero que ustedes entiendan que ellos hubieran podido con este argumento utilizar el lunes o el martes o el miércoles, porque el argumento, por eso que ustedes dicen, no, pero ellos no reposan el sábado, el domingo realmente, porque se van a trabajar y hacer todo después de asistir a su adoración. Y ustedes tienen razón, es verdad. ¿Por qué? Porque no importa realmente el domingo. No es guardarlo como nosotros guardamos, es tener el reposo espiritual. Pero los adventistas dicen, no, si hay segunda venida, si hay segunda venida y la segunda venida es literal y visible, el sábado tiene que ser una experiencia espiritual y física. Porque no hay tal cosa como dividir la realidad física de la realidad espiritual. Por lo tanto, el sábado como un todo es parte de la ley moral de Dios. Tanto el día como el reposo. No puedes separar esas dos partes. No puedes separarlas porque están íntimamente relacionadas. Porque si la segunda venida de Jesús es literal para buscar a seres humanos literales en cuerpo y espíritu, entonces el sábado tiene que ser necesariamente una experiencia física espiritual. Y ese es el día del Señor. Ahora, ellos fueron aún más allá porque ellos conectaron el sábado con el concepto del sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Ok? O sea, el sábado es esa evidencia exterior de que yo tengo el sello de Dios, de que yo poseo el sello de Dios. Y de hecho, aquí hay algo que debemos clarificar. El adventismo temprano, Elena G. de White y Joseph Bates, porque ellos dos fueron los principales en desarrollar este concepto del sábado como sello de Dios. Ellos fueron los dos principales en hacer esto. Ellos nunca dijeron que solo el sábado es el sello de Dios. No, no, no. Bates y White hacen claro que el sello de Dios es tener el carácter de Cristo, imitar a Cristo, de tal manera que cuando las personas nos ven, cuando las personas se relacionan con nosotros, nosotros tenemos el carácter del Cordero, nos parecemos al Cordero, tenemos la identidad del Cordero.
sea, eso es lo que ellos dicen claramente. O sea, es tener la imagen de Dios en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida. Y exteriormente es estar con el pueblo de Dios. Eso se muestra estar junto con el pueblo de Dios que adora en el sábado. O sea, ellos nunca dijeron solo el sábado. En el devenir, nosotros hemos olvidado esa parte elemental del concepto del sábado y el sello de Dios. La hemos olvidado, esa parte que es elemental. Y nosotros pensamos solamente el sábado, solamente el sábado. Si yo guardo el sábado, ya tengo el sello de Dios. No, mi hermanito, ¿ok? Usted puede ser muy guardador del sábado, pero si usted y yo vamos todos los sábados a la iglesia, no trabajamos y lo cumplimos casi tan fielmente como lo cumplían los fariseos, o aún más allá de lo que ellos hacían, y no tenemos el carácter del Cordero, no nos parecemos al Cordero, no tenemos la imagen de Dios reduplicada y restaurada en nuestra vida, guardar el sábado no vale de nada, absolutamente, porque es una evidencia externa. Y al final, por eso Elena White dice que al final todos aquellos que no tengan la imagen del Cordero, todos aquellos que no hayan crecido en esa realidad, abandonarán el pueblo de Dios. Lo abandonarán, se irán, ¿ok? Porque no hace sentido, es una incongruencia, una incongruencia. Entonces, ustedes pueden ver cómo este sello de Dios, en esta combinación, se convierte en una marca identificatoria del pueblo de Dios que está esperando la segunda venida de Jesús. Contrario a la marca de la bestia. Y la marca de la bestia otra vez tampoco es solamente adorar en domingo. Ellos hacen bien claro que es parecerse a el dragón, es tener, queridos hermanos, es tener el carácter del dragón, es que el dragón nos haya compartido su imagen. O sea, nos da su imagen a tal punto que nos parecemos al dragón. Y de hecho, Elena G. de White tiene una cita impactante, hermanos, impactantes, que dice que en el tiempo del fin, cuando el dragón nos marque, ¿ok? No a nosotros, pero a los que va a marcar. Espero que a ninguno de nosotros nos marque, por supuesto, en el nombre de Jesús. Pero cuando el dragón logre marcar, dice que habrá logrado el objetivo de su rebelión, ¿ok? Y él dice es formar, dice ella, formar su imagen en el carácter de los seres humanos, destruyendo por completo la imagen de Dios. Y esto es un poquito asustante ahora, ¿ok? Y ella dice que cuando el dragón logra eso, dice que los seres humanos ya no serán más humanos, sino que se habrán convertido en demonios. ¿Ok? En demonios. Esto es muy profundo, lo que ella está diciendo. ¿Ok? Es decir, que la marca de la bestia no es solamente el que guardas el domingo. Y de hecho, ella dice que esa marca nadie la va a recibir hasta que todos escuchen el decreto obligatorio de no guardar el sábado y adorar en domingo. En ese momento. Por eso Elena G. de White dice bien claro que nosotros tenemos que decirle a la gente, porque nosotros a veces nuestro sentido es, voy a predicar porque tengo que bautizar, ¿no? Tengo que bautizar. En Elena G. de White la misión es distinta. Bautizar es importante y que las personas se unan al pueblo de Dios es importante, pero lo esencial para Elena G. de White es que todos sepan esto, que todos escuchen el mensaje adventista, que todos sepan estas verdades. Si se bautizan o no, eso es incidental, es secundario si se bautizan o no. Lo importante es que cuando sucedan estas cosas, ellos digan, ¿sabes qué? Mi vecino adventista, mi compañero de trabajo adventista, me advirtió de que llegaría el día en que nos impondrían la adoración del domingo. Y ella dice que en ese momento el mundo va a tener que tomar la decisión de ir con Dios o ir con el Cordero, o ir con el dragón, ¿ok? Y en ese momento los que decidan ir con el dragón recibirán la marca de la bestia y se convertirán literalmente en demonios. Por eso es que todas las descripciones escatológicas del tiempo del fin son tan terribles. Lo que dice Pablo,
los hombres sin sentimientos natural y todas esas conexiones del Nuevo Testamento que ustedes deben recordar bastante bien. Es impresionante. Así que el segundo elemento importante de este sistema de verdad, que no puedes tener sistema si borras uno de ellos, la segunda venida y el sábado, como parte integral, completa de la ley moral de Dios y como el sello de ser participantes de la imagen de Cristo, el sello exterior de ser participantes de la imagen de Cristo, la imagen del Cordero en nuestras vidas. Inmediatamente en este sistema de verdad, el tercer elemento en este sistema de verdad de doctrinas escatológicas es el santuario, la verdad del santuario y el juicio preadvenimiento. O sea, si hay una segunda venida de Cristo, literal, ¿ok? Visible, premilenial, si el sábado es parte integral de esta evidencia externa, que no puedes dividir en espiritual y ceremonial, dejando afuera la parte física, entonces tiene que haber un santuario en el cielo, tiene que haber un lugar donde Dios evalúe, donde Dios lleve los récords, donde Dios tome las decisiones de salvación eterna, ¿ok? De salvación eterna. Esas decisiones que tienen que pasar necesariamente antes de la segunda venida. Y esta es la gran contribución adventista al movimiento millerita. Ustedes recuerdan, Guillermo Miller había estado estudiando, ya se los mencioné, ¿cuál es el santuario de Daniel? Capítulo 8, verso 14. Había estudiado eso. Y en la Biblia él identificó varias cosas que son llamadas santuario en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Herodes, todos esos son llamados santuarios. Pero él dijo, ¿sabes qué? El tabernáculo no existe, el templo de Salomón no existe, el templo de Herodes está allí, pero no está en funciones. Así que no puede ser eso, el santuario de Daniel 8:14. También en la Biblia, el cielo es llamado un santuario y Cristo mismo es llamado un santuario en el cielo, o sea, pero él dijo el cielo, y esta es una presuposición que Miller tenía, el cielo es puro y Cristo es puro, no hay impureza en el cielo, no hay impureza en la realidad de Cristo, por lo tanto, ¿cómo pueden ser ellos el santuario de Daniel 8:14? Es imposible porque hay completa pureza en el cielo. Y la última realidad es que él encontró que se le llaman santuario en la Biblia es a el ser humano, la iglesia y la tierra, ¿ok? El globo terráqueo, o sea, la humanidad. Y él dijo, pues tiene que ser esa, ¿verdad? Porque aquí sí hay mucha corrupción, aquí sí hay mucha contaminación, tanto en el ser humano por el pecado, tanto en la iglesia porque es una institución humana, aunque divina también, pero contaminada por los seres humanos como el planeta Tierra, la humanidad. Así que él dijo, Daniel 8:14, el santuario que se refiere tiene que ser necesariamente la iglesia. Pero los adventistas tempranos, cuando ellos estudiaron este sistema coherente de verdad que ellos estaban estudiando, evidentemente ellos usando las implicaciones bíblicas del Antiguo Testamento, ellos descubrieron que el santuario al cual se refería Daniel 8:14, que sería purificado, es el santuario celestial. Utilizando todo el tipo, antitipo del Antiguo Testamento y todas las fiestas del Tamid, esto es del diario en el santuario de Israel y también del Yom Kippur, esto es el servicio anual, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús evidentemente estaba marcando hacia Daniel 8:14 estaba apuntando a la realidad del santuario celestial. Ahora, fíjense ustedes, los adventistas eran realistas. Realistas significa que ellos creían en realidades concretas, no realidades espirituales, realidades concretas. O sea, realidades que tú puedes tocar y ver y experimentar. Ellos rechazaron todas las implicaciones del cristianismo hasta ese momento
que enfatizaban una división entre lo espiritual y lo físico. Ellos la rechazaron por completo. Y ya lo vimos. Ellos dicen segunda venida de Cristo, real y visible, concreta. ¿Están viendo? ¿Están viendo? El sábado, el sábado implica ambas cosas. Sí, implica descanso espiritual, pero también implica descanso físico, porque el ser humano es una integralidad. Así que el sábado es ambas cosas, ¿verdad? Ya lo vimos. Y el santuario celestial, el trono de Dios, si Dios viene a buscarnos en la segunda venida, y esa segunda venida es literal, es real, es visible, y Dios está en su santuario en el cielo, no puede ser que un Dios real, visible, concreto, habite en un santuario del cielo espiritual, incorpóreo, inmaterial y sin espacio. Por lo tanto, ellos dijeron, el santuario celestial, contrario a toda la teología cristiana, el santuario celestial es una realidad concreta, ¿ok? Real. Hay un santuario real en el cielo, ¿ok? Donde Jesús habita, donde Jesús intercede por los seres humanos y donde Jesús está haciendo su obra sumo sacerdotal. ¿Y cuál es esa obra sumo sacerdotal? Es el juicio preadvenimiento, que ellos le llamaron juicio investigador, pero que en el devenir de la historia adventista nosotros hemos cambiado un poco la terminología y le llamamos juicio preadvenimiento. Es el juicio donde las acciones de Dios en el tamid, esto es en el servicio diario, que en el antitipo es la cruz, están siendo justificadas, vindicadas. Está mostrándosele a los seres divinos y a los seres de otros mundos que cuando Dios decidió perdonarnos y mostrar misericordia para nosotros y poner a Jesús como el propiciatorio, como el asiento de misericordia, entonces estaba tomando una decisión justa. Ese es el punto. Ustedes recuerdan bien Romanos capítulo 3, 25. Toda la controversia tiene que ver allí. ¿Ok? Que Dios ha sido acusado de injusticia por haber nombrado a Jesús como hilasterion, esto es como propiciatorio, como asiento de misericordia, por haber pasado por alto a los pecados. O sea, la gran acusación de Satán, que significa precisamente el acusador de los hermanos, el acusador de Dios, etcétera, etcétera, es que Dios ha sido injusto en darnos misericordia, en mostrarnos gracia, ¿ok? En el tamid, esto es en el servicio diario, esto es en la cruz, cuando nosotros le buscamos y Él nos declara perdonados. O sea, miren, Satán le puso a Dios una ecuación imposible de resolver. Como decimos en mi país de origen, que es Cuba, que quizás ustedes también la usan, Satanás puso a Dios entre la espada y la pared. No sé si ustedes utilizan esa expresión, entre la espada y la pared lo puso. Porque le dijo, ¿sabes qué? Si tú perdonas, no eres justo. Pero si tú no perdonas, no eres misericordioso. Y fíjense, si ustedes ven el servicio diario del santuario terrenal, que es el tipo del antitipo, que es la cruz. Y es allí donde nosotros recibimos completo perdón, completa salvación, completa aceptación como hijos e hijas de Dios. Es allí de donde pasamos de muerte a vida. Es allí donde Dios nos protege, que no vamos más a juicio porque Él toma nuestro lugar en el juicio. Es la cruz en ese momento. Allí en el tamid, Satán estaba obligando a Dios a ser justo. Justo. Ustedes recuerdan Zacarías capítulo 3, la visión del sacerdote Josué. Él está allí
representando al pueblo vestido de vestiduras viles, manchadas, y Satanás le dice, ¿sabes qué? Tú eres pecador. Mira, y es pecador. Y cuando lo apunta y cuando lo señala, la intención clara de Satán es que Dios tome castigo contra Josué para que sea justo. Y él quiere que Dios sea justo en el Tamid para mostrar que Dios no es misericordioso. ¿Eh? Y Dios dice, no, 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 quítenle la vestidura, pónganle vestiduras blancas y mira, Josué, yo te he perdonado, ¿eh? He hecho pasar tu perdón. Y entonces Satanás no está conforme y por eso es que está el Yom Kippur, porque en el Yom Kippur es una demanda de Satanás a un tribunal superior donde acusa a Dios de injusto. Romanos capítulo 3:25, acusa a Dios de injusto porque ha mostrado misericordia en el Tamid. Y lo que quiere hacer ahora en este tribunal es mostrar, así como quería obligar a Dios a ser justo y misericordia en el Tamid, ahora quiere mostrar que Dios es injusto en el Yom Kippur. ¿Ok? Le vira el juego, ¿verdad? Pero al final, en este juicio por advenimiento, por el testimonio de aquellos que hemos sido aceptados, perdonados y transformados, Jesús se presenta como nuestro sustituto. Dios es declarado en ese juicio preadvenimiento, es declarado justo. Lo que ha hecho en nuestras vidas ha sido en mostrar misericordia. Él fue justo en hacerlo. Y fue justo. ¿Por qué fue justo? Porque la vida del pueblo de Dios ha cambiado. Ha cambiado. Ahora son otras personas y Dios puede mostrarle al universo esa realidad de que al haber mostrado misericordia en el Tamid, al haber mostrado misericordia, al perdonar los pecados, a pesar de que sí eran pecados reales, a pesar de que sí Josué estaba vestido con vestiduras viles y que era pecador en realidad, pero él los cubrió, le quitó, lo vistió, lo limpió y lo aceptó. Al mostrar misericordia, él había sido justo, porque ahora él puede mostrar la evidencia en la vida de Josué de un ser transformado por la gracia de Dios. Y ese es el juicio investigador. Muchas personas le tienen miedo. Ay, ahora mi nombre va a pasar y seguro que voy a estar en problemas y si no estoy viviendo a la altura que Dios quiere que viva. ¿Qué va a pasar conmigo en el juicio investigador? No, no tengan esa preocupación, hermanos, porque el que está siendo acusado en el juicio preadvenimiento es Cristo mismo, es Dios mismo, por ser misericordioso con nosotros. Pero Él es el representante, Él está allí por mí. Cuando mis registros pasan, no pasan para ser condenado. Y esta es la belleza del mensaje del juicio investigador. Mi nombre no pasa para condenarme, porque ya yo he pasado de muerte a vida en la cruz al aceptar a Jesús como mi sustituto. Mi nombre pasa para dar evidencia al universo, a los ángeles, de que Jesús, que Dios fue justo al mostrar misericordia conmigo. ¿Por qué? Porque yo he cambiado de vida, porque mi vida es nueva por el Espíritu Santo. Y ahora Dios muestra esa evidencia. Por mi sangre le he cubierto, pero mira esta vida transformada. Mira esta vida transformada y Dios es vindicado. O sea, allí nosotros estamos en Cristo como nuestro sustituto y nuestro récord, ¿ok? Nuestros datos van a mostrar, van a funcionar como testigos de Dios. Ahí estamos por eso. Testigos de Dios en el santuario celestial de la justicia, el amor y la verdadera misericordia de Cristo Jesús. Ahora, el santuario es elemental porque la segunda venida depende de este trabajo que está pasando en el santuario celestial. Es el fin, de hecho, es el fin de la gran controversia. Porque eso calla a Satanás para siempre. Eso tumba todos los argumentos que él pueda tener contra los hijos y las hijas de Dios. Y destruye todo su plan maquiavélico en contra del pueblo de Dios. Y allí termina el gran conflicto, ¿verdad? Termina el gran conflicto y Dios viene por nosotros en la segunda venida, otra vez, literal, visible, ¿ok? Premilenial. Y ustedes pueden ver cómo se van uniendo, cómo se va uniendo este sistema de verdad.
de manera integral, de tal manera que cualquier elemento que quites, destruyes el sistema. Y no podemos pensar contrarios a estas realidades, porque si decimos no hay santuario en el cielo, inmediatamente, ¿cómo puede ser la segunda venida visible y literal? El santuario en el cielo es una realidad espiritual. ¿Cómo entonces puede ser la segunda venida de Jesús literal y visible? ¿Cómo puede un Dios real, que tiene sustancia, que se parece a nosotros, que no compartió su imagen, no solamente moral y espiritual, sino también física, vivir en un mundo inmaterial, sin sustancia, como el santuario celestial? ¿Ustedes están viendo? Quiere decir que todas estas cosas son conectadas. Ese mismo Dios que viene de manera literal y visible y que habita en este santuario real en el cielo, ese mismo Dios es el que adora en un día real, en un tiempo real, en un espacio real, en el día sábado, como conmemorativo de su creación. O sea, ustedes pueden ver como todas estas ideas bíblicas, como ellos fueron construyendo todos estos conceptos bíblicos de manera sistemática y coherente, que si destruimos uno de ellos, los destruimos todo. A este punto, ¿verdad? Ellos le añadieron un elemento esencial. Miren, la no inmortalidad. Si nosotros tenemos en el sistema adventista de verdad el concepto de inmortalidad del alma, inmediatamente predicar de segunda venida es ilógico. Predicar de un sábado semanal, literal, ilógico. Predicar de un santuario celestial real, ilógico. Completamente ilógico. Porque ¿a qué va a venir Jesús en una segunda venida literal y real? Si ya al momento de nuestra muerte, el alma va para el cielo o va para el castigo eterno. ¿Qué sentido tiene la venida de Jesús en ese contexto teológico, en ese contexto doctrinal? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Por lo tanto, sí, todo lo que hemos dicho anteriormente como parte del sistema es verdad. No puede haber tal cosa como una división entre el alma y el cuerpo. No puede haber tal cosa como que nosotros tenemos un alma que en el momento de la muerte se nos sale y va para algún lugar donde Dios la manda, ¿ok? O donde Dios la recoge, donde Dios la preserva. Por lo tanto, los adventistas tempranos inmediatamente se dieron cuenta de que la doctrina de la inmortalidad del alma era una doctrina filosófica pagana y no una doctrina bíblica. Que en realidad lo que tenemos en la Biblia es el concepto de resurrección de los muertos y no el concepto de inmortalidad del alma. Que lo que tenemos en la Biblia es un concepto de castigo final o recompensa final, que incluye al hombre todo, que incluye al hombre holísticamente, no solamente la parte espiritual del hombre, sino el hombre como ser. Y ellos llegaron a algunas conclusiones muy, muy importantes en este concepto. Samuel, un pionero temprano, ¿verdad? Llamado Samuel, ahora se me va su nombre de la mente, pero ahorita lo voy a recordar. Él escribió 6 sermones sobre el concepto de la no inmortalidad del alma. Y lo que él observa es en la Biblia, en ningún momento en la Biblia se nos dice que los seres humanos tenemos un alma. Nosotros no tenemos un alma. Cuando nosotros leemos en la Biblia, nosotros encontramos que el ser humano es un alma. O sea, yo soy un alma viviente, ustedes son un alma viviente. Eso es lo que dice la Biblia. Porque cuando en la creación Dios dice, aquí he formado el cuerpo del polvo y he soplado en su nariz aliento de vida, que es simplemente vida, es aire, ¿verdad? Esa es la acción de Dios. La Biblia dice claramente, y el hombre llegó a ser un alma viviente, ¿ok? Llegó a ser un ¿qué? Un alma viviente.
No dice la Biblia, el hombre llegó a tener un alma viviente. No dice eso. No es que llegó a poseerla. No es que Dios con el soplo le introdujo al muñeco de barro un alma. No, 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 no. Al soplar aire en el muñeco, Dios le dio vida, y al darle vida, el texto de Moisés, que Moisés escribió, dice bien claro, eso hizo que el ser humano fuera un, ¿qué cosa? Alma viviente, un alma viviente. Así que nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. Y eso es elemental. Cuando ustedes enseñen estas doctrinas, cuando ustedes conversen con otras personas sobre estos conceptos, hacer la distinción entre poseer un alma y ser un alma. Porque eso significa que a la hora de la muerte, cuando exhalamos el último suspiro, se terminó la vida, no queda nada, no queda alma, no queda espíritu, no queda cuerpo, no queda absolutamente nada. Lo único que queda, según la Biblia, es en la memoria de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus amigos? Y como Dios no puede vivir sin relación, sin estar en relación, sin relacionarse con sus amigos, Él viene a despertar a sus amigos del sueño de la muerte en la resurrección, para que estemos con Él por toda la eternidad y darnos vida eterna, vida eterna. Y todo esto es elemental. ¿Por qué? Porque nosotros como criaturas, y esto es lo que ellos llegan a explicar bien temprano los adventistas en este sistema de verdad, como criaturas, nosotros podemos disfrutar vida eterna. Vida eterna es una realidad que nosotros tenemos en Dios, que nosotros compartimos en Dios, que sucede en la relación de la criatura con el Creador. Y de hecho, esa es la distinción más importante de la realidad que nosotros podamos pensar bíblica doctrinalmente. La distinción entre creador, criatura. El creador es creador, la criatura es criatura. La criatura nunca puede ser como el creador. La criatura depende del creador. Busca el sustento y obtiene el sustento del creador. En el creador hay vida. Y esa vida que hay en el creador se comparte con la criatura. Se comparte con la criatura. Por eso es que la Biblia consistentemente nos dice que la promesa es que vamos a tener vida eterna, porque Adán y Eva fueron creados como seres mortales. ¿Por qué? Porque eran criaturas. Ellos eran mortales. Ellos no tenían inmortalidad. La Biblia dice bien claro, y eso es lo que van a decir los pioneros adventistas, Elena G. de White, Jaime White, Urias Smith, todos de ellos van a enfatizar claramente que la inmortalidad, y tienen que enfatizarlo porque es lo que la Biblia enseña, la inmortalidad le pertenece solo a Dios. Inmortalidad significa la imposibilidad de morir. Y el gran engaño de Satanás, el gran engaño en esta doctrina ha sido decir que el alma de alguna manera es divina y goza de esa característica del creador, a pesar de que es criatura, de divinidad. Por lo tanto, goza de inmortalidad. Y la Biblia dice, no, güey, ¿ok? No de esa manera. El ser humano es mortal, creado mortal, con la posibilidad de morir. Y la vida de Adán y Eva dependían exactamente de lo que depende nuestra vida y de lo que dependerá nuestra vida por toda la eternidad. Estar en unión constante con la fuente de vida que es Dios mismo. Nosotros nos desconectamos de la fuente de vida, nos desconectamos de la fuente de vida y inmediatamente es muerte. Por eso, cuando Satanás le dijo a Adán y Eva, ciertamente no moriréis, estaba introduciendo por primera vez en el universo creado de Dios, no en la tierra, en todo el universo creado de Dios, la gran mentira de la inmortalidad del alma, que consiste en enseñar que el ser humano tiene un alma y en enseñar que esa alma participa de la divinidad y que es inmortal, que no puede ser destruida
ni en el infierno, aun cuando haya sido el más terrible de los pecadores. ¿Están viendo ustedes? O sea, es una oscurización, si es que esa palabra existe en español, no sé. Pero es una completa oscuridad de la verdad bíblica, esa enseñanza. Y por eso los pioneros adventistas, comenzando con George Storrs, ¿ok? George o Jorge Storrs, ¿ok? Storrs es el nombre que yo estaba tratando de recordar. Comenzaron a enfatizar la verdad de que no hay inmortalidad del alma, que en el momento de la muerte nada queda, que Dios guarde en su memoria quiénes somos y nos va a rehacer, nos va a recrear en el momento de la segunda venida, en la resurrección. Ahora, fíjense, en 1800, y esto es importante históricamente que yo lo mencione, y yo quiero darle tiempo para que ustedes hagan preguntas, así que ya se me está acabando mi tiempo. Pero hay algunos elementos todavía que es importante que nosotros razonemos aquí antes de seguir, y uno es este elemento histórico. En 1853, los pioneros adventistas estaban trabajando en un sistema de expansión misionera muy, pero muy, muy efectivo. ¿Ok? Muy efectivo. Ellos estaban utilizando el sistema de predicadores itinerantes. ¿Okay? ¿Qué cosas son predicadores itinerantes? Todos los pastores tempranos adventistas eran predicadores itinerantes. Nosotros ya no tenemos eso. Nosotros hoy en día tenemos pastores residentes. ¿Qué significa un pastor residente? Es un pastor que la iglesia, la asociación, lo pone sobre una, dos, tres iglesias, le llamamos distrito, y él se dedica a ministrar esas iglesias, a atenderlas, ¿verdad? Cuidarlas, hasta que la asociación lo mueve a una nueva iglesia, porque él es residente de esa iglesia. En el adventismo temprano no teníamos eso, por eso cuando ustedes han escuchado alguna vez hablar de Ellen G. de White, esta cita de Ellen G. de White, donde ella dice que los pastores no deberían estar revoloteando, ¿ok? Revoloteando significa volar ahí estacionariamente sobre las iglesias, sino que deberían dejar las iglesias al cuidado de los ancianos e irse a fundar nuevas iglesias en otros lugares. Pues ella está hablando en el contexto de lo que estaba pasando, lo que ella vio y estaba sucediendo en sus días, el concepto de los predicadores itinerantes, porque estos iban, predicaban, fundaban una iglesia, dejaban un líder en esa iglesia y se movían, ¿ok? Así que estaban 2 o 3 meses aquí, luego volvían. El sistema más o menos de Pablo, ustedes recuerdan el sistema de Pablo, iba predicando, fundaba iglesia, estaba unos años con ellos o unos meses, depende cómo la iglesia crecía y se fortalecía en el lugar, y luego se iba, fundaba otra, y luego empezaba a dar viajes a través de ellas, ¿ok? Empezaba a visitarlas, empezaba a hacer el circuito nuevamente como visita pastoral. Bueno, ese era el sistema de predicadores itinerantes que los adventistas tenían. Y es llamativo que cuando ellos van predicando, ellos van avanzando todas estas doctrinas adventistas consistentes unas con otras, ellos empiezan a encontrar mucha oposición. Pero toda esta oposición que ellos empiezan a encontrar no es de otros líderes cristianos, no es de otros pastores cristianos. O sea, sus mayores oponentes no son los pastores bautistas o los pastores metodistas, etcétera, etcétera. De hecho, las relaciones con estos pastores eran generalmente buenas, excepto en algunos casos de algunos pastores adventistas, algunos de estos predicadores itinerantes que les gustaba utilizar un estilo de evangelismo que era discusiones públicas sobre aspectos bíblicos, y iban y llegaban al pueblo y retaban a los pastores de estas congregaciones a tener un debate público sobre las doctrinas bíblicas. Y Ellen G. de White se oponía radicalmente a ese sistema. Ellen G. White le escribía, por ejemplo, 2 pastores estaban involucrados mucho en eso en la historia. Había otros, pero estos eran prominentes en ese estilo de debates públicos. El pastor Cartwright
and el pastor Hull, Hull, Pastor Carnwright and Hull. A ambos de ellos les gustaba ese estilo. Y el N. G. de White una y otra vez le decía, ustedes no están ganando almas, ustedes están haciendo enemigos, están haciendo enemigos. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que ustedes hagan ese tipo de evangelismo. No es el plan de Dios que ustedes hagan ese tipo de evangelismo. Pero bueno, era un poquito terco y ellos siguieron en eso. Pero era la minoría. La mayoría tenía buenas relaciones con los otros pastores de otras congregaciones cristianas. Pero sí había ellos descubrieron unos acérrimos enemigos. Acérrimos enemigos de los predicadores adventistas. ¿Y quiénes eran esos acérrimos enemigos? Los mediums espiritistas. Los mediums espiritistas. Donde quiera que iban, los mayores enemigos de los predicadores itinerantes adventistas eran los mediums espiritistas. Les salían al paso continuamente. Y la gente los seguía porque tenían, por supuesto, mediums. Ellos hacían estas conexiones entre los humanos y los muertos y etcétera, etcétera, etcétera. Es en ese contexto donde Elena G. de White dice este concepto de la no inmortalidad del alma. Este concepto de la no inmortalidad del alma es verdad presente. Verdad presente. Y verdad presente es un concepto de estos pioneros tempranos adventistas, de que en cada época, en cada lugar, en cada contexto, hay algunas verdades que son urgentes de enfatizar, urgentes de predicar, porque el enemigo de las almas está engañando a los seres humanos en ese tiempo, contexto y lugar de manera impresionante, ¿verdad? Y significativa a las almas con estas doctrinas falsas. Así que Ellen G. White dice, ¿saben qué? Esta verdad tenemos que enfatizarla y esta es verdad presente en el adventismo. Ustedes recuerden que yo les hablaba de Moses Hull, por ejemplo, Moses Hull, una vez, ustedes se acuerdan que él era de estos que le gustaba andar por ahí retando a las discusiones en este estilo de evangelismo de controversia, de debate público. Una vez Moses Hull, esta vez no fue él quien retó, esta vez los retaron. ¿Y quién los retó? Los retó un medium espiritista. Y el N. G. de White, él le informó a N. G. de White sobre este reto. Y el N. G. de White le dijo, no vayas. Los cristianos y los hombres no deben conversar con Satán. No tienes nada que ir a hacer esa reunión. Espiritualmente no estás preparado. No debes aceptar ir a ese reto. Pero Moses Hull, que le gustaba el debate, dijo, sí, yo estoy bien, yo conozco la Biblia, voy a ganarle, como le he ganado a todo el mundo, ¿verdad? Y se fue al debate. Bueno, para hacerle la historia larga corta, Moses Hull se sentó en el debate como adventista del séptimo día. Cuando terminó el debate, se levantó como un medium espiritista. Había escrito varios libros en favor de la fe adventista y se convirtió, sin embargo, en uno de los escritores más importantes del espiritismo moderno en Estados Unidos después. Y luego él decía que cuando se sentó a conversar con aquella persona, se le apoderó en su mente un concepto de que él tenía la verdad y que él estaba en el error y no pudo vencerlo. O sea, esto tiene muchas enseñanzas para el presente, ¿ok? Muchas enseñanzas para el presente. Número uno, no hay que dialogar con el enemigo de Dios. No hay nada que dialogar, ¿ok? Él es un enemigo vencido en el nombre de Cristo y la sangre del Cordero, ¿ok? Y número dos, tenemos que enfatizar esta verdad, porque ¿saben qué? Así como en los días de Elena G. de White, este engaño estaba propagado por doquier. Hoy en día, de una manera más sutil, ese engaño está siendo propagado en la mente de los seres humanos. Y a veces nosotros estamos como adventistas del séptimo día discutiendo con doctrinas y con cosas secundarias y colaterales,
menos importantes y hablando de esto y de aquello y de lo otro, cosas que no aportan para la salvación, que no es parte esencial del mensaje adventista, y olvidamos en el contexto en que estamos viviendo, hermanos. Porque si ustedes pueden ver, no hay casi una película de Hollywood, no hay casi un dibujo animado infantil del Mickey Mouse, ¿cómo se llama esto? Walt Disney, de Disney World, ¿ok? No hay casi uno solo donde ese engaño no esté presente, donde ese engaño de un mundo mágico, de conexión con el más allá, de conversación con seres maravillosos de otros planetas, etcétera, etcétera, ustedes pueden nombrarlo. No hay absolutamente casi una película de esas, una película de niños que salga de Disney donde no esté esa semilla allí presente. Y nosotros que tenemos esta gran luz del tiempo del fin, estamos callados sobre esas verdades. Estamos callados, entretenidos en otras cosas, mientras la semilla del engaño final está siendo sembrada incluso en la mente de nuestros hijos, incluso en la mente de nuestros hijos. Así que esta doctrina es todavía, me parece a mí, verdad presente en ese sistema. Así que ustedes pueden ver esta unión perfecta que tenemos. Y finalmente, ¿verdad? Porque sí quiero dar tiempo, ya se acabó el tiempo que yo prometí usar. Bueno, podemos usar unos 5 minutos más todavía. A todos estos sistemas ellos añadieron el concepto del espíritu de profecía. ¿Qué cosa es el espíritu de profecía para los pioneros? Y aquí hay una corrección que quizás ustedes tienen que hacer en vuestras mentes y una corrección importante que hagamos. En el adventismo temprano, nunca ellos creyeron que Elena G. de White y sus escritos son el espíritu de profecía, ¿ok? No. Una y otra vez, cuando ustedes leen a los pioneros adventistas tempranos, una y otra vez ellos enfatizan lo que la Biblia enseña. Los pioneros adventistas no fueron perfectos, tuvieron doctrinas erradas, tuvieron conceptos doctrinales errados, pero lo que sí fueron ellos fue muy flexibles para cambiar cuando la Biblia le decía, ¿sabes qué? Estás en un error. Inmediatamente estos amigos cambiaban, inmediatamente iban y transformaban sus conceptos a la luz de las escrituras. Pero en esto, sin embargo, ellos estaban claros en este aspecto, de que el espíritu de profecía es el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se manifiesta para dar dirección divina a través de los profetas, ¿ok? A través de los profetas. Y ellos entendieron que el espíritu de profecía, el Espíritu Santo, ahora en medio de ellos y acorde con la promesa de Dios para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en Joel capítulo 3, se estaba manifestando en la vida, en la obra, en el ministerio y en los escritos de Elena G. de White. O sea, Elena G. de White no es el espíritu de profecía, pero en la vida de ella, en el ministerio de ella, en los escritos de ella, está la manifestación del Espíritu de Dios, que habla a su pueblo para darle dirección. Y en eso ellos entendían en este sistema de verdad que Dios estaba conduciendo a este pueblo en estos pasos iniciales de la historia del movimiento adventista. Y sin esta doctrina, el sistema no funciona. No funciona porque, ¿por qué? Porque un Dios real que viene realmente, que viene visiblemente, que administra en un santuario real, que ha dado para nosotros un perdón objetivo, salvación objetiva, que adora en un día objetivo. Jairo, me parece que quedó sin micrófono.
Sí, es que alguien me está, Pastor Campbell, alguien me está mute, ¿ok? Sí, sí, sí. No sé quién más tiene control del sistema, pero de momento me cancelan el micrófono. ¿Algún terrorista, pastor? Sigue adelante. Sí, yo creo que, bueno, no, 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 no. algún error, algún error. Algún Adelante, error en el pastor. sistema, sí, sí, pero bueno, les decía, hermanos, que ese mismo Dios ha dicho, yo personalmente quiero mantener una comunicación con mi pueblo. Y en todo tiempo donde la comunidad de Dios se manifiesta, el Espíritu de Dios se manifiesta a través del Espíritu de profecía, que se manifiesta a través de sus profetas. Por eso este concepto del Espíritu de profecía era tan elemental en el adventismo temprano. Elemental en el adventismo temprano, porque era la manera como Dios iba a iluminar, a conducir a esta nueva comunidad cristiana que tenía este sistema de verdad, ¿ok? De identidad, recuerden, porque eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden y miren este aspecto final. O sea, es todo un sistema, este sistema de verdad, conectado, coherente, consistente, ¿verdad? Y aquí podemos empezar a añadir lo que ellos van descubriendo más tarde, pero que en esta tarde no podemos hacerlo, ¿ok? Pero en este sistema temprano, que yo voy a decir que es lo que le da identidad al adventismo, identidad única, que nos da lo concreto que nosotros estamos aportándole al cristianismo para el tiempo del fin. Eh, Encontramos nosotros ese mensaje y esas doctrinas que ellos empezaron a desarrollar como la base misma de el movimiento adventista, de la fe adventista, de las enseñanzas adventistas. Así que, hermanos, yo espero que este desarrollo histórico, teológico, les haya servido, les haya ayudado, les haya dado ideas para pensar cómo presentar estas doctrinas. Y sobre todo, mi mayor intención en esta tarde es que ustedes se vayan con el sentimiento de que todas estas doctrinas hacen lógicas unas con otras. Y que si destruyes unas, no estás solamente destruyendo una, estamos echando abajo todo el sistema de verdad. No puede haber sistema de verdad en la manera como los adventistas vemos la verdad, como vemos las escrituras y como vemos la realidad. No puede haberla a menos que estas ideas estén integradas y sean parte consistente, coherente y lógica del sistema de verdad adventista. Dios les bendiga. Y ahora sí, Pastor Campbell, yo aquí termino mi presentación Sí, y como prometí, he dejado unos 20 minutos para gracias, que pastor. los hermanos tengan alguna pregunta que hacer. Gracias, doctor Hernández. Ha sido una maravilla estar escuchando esta exposición. Gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos efectivamente algunas preguntas. Hermana Leni, ¿usted tiene anotadas algunas por allí que podamos presentarlas en este momento? Ella ha estado anotando desde el chat algunas preguntas. Claro que sí, muchas gracias, doctor Hernández, muchas gracias, Pastor Campbell. Con mucho gusto estaremos presentando algunas de las preguntas. Una de ellas, doctor Hernández, es la siguiente. Nos la hace el hermano Luis y dice lo siguiente. ¿Puede explicar qué importancia tiene el tener conocimiento acerca de la ley dominical y su relación con el fin del tiempo? Bueno, lo que yo puedo decir a eso es abundar un poquito sobre lo que ya dije, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que estar apercibidos aquí, y a mí me parece que es el énfasis que tenemos que hacer, es sobre el concepto del sello de Dios y la marca de la bestia, en el contexto bíblico y en las enseñanzas de Elena G. de White, ¿ok? Porque nosotros hemos hecho esto demasiado énfasis en la tensión entre los dos días. Y yo creo que yo le expliqué bien claro cómo esa tensión surgió y por qué el domingo es domingo de adoración y qué significa para ellos es que el domingo sea el día de adoración, con todo lo que yo le expliqué. Y evidentemente como marca externa, tiene un rol en el tiempo del fin.
Pero esto va más allá de la marca externa. La marca externa es la manifestación, ¿ok? Es la manifestación en la realidad de una condición interna. ¿Eh? No sé si me estoy explicando bien aquí. Pero o sea, lo que yo muestro externamente es como la Biblia dice. ¿No dice la Biblia de la abundancia del corazón? ¿Qué cosa? Habla la boca, ¿verdad? O sea, en esa manifestación externa de lo que soy internamente, la marca de la bestia o el sello de Dios evidencian eso externamente junto con lo que nosotros somos. Y esto tiene que ver más acerca de cuál es mi carácter. Es mi carácter el carácter del Cordero. Y de hecho, Apocalipsis 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 17 enfatizan en este concepto. Enfatizan. ¿Mi carácter es el carácter del Cordero o es el carácter del dragón? Y miren ustedes las características del dragón en Apocalipsis capítulo 3. Mírenlas un momentico para que ustedes vean. Que, o sea, no tiene que ver absolutamente o solamente con un día o con enforzar un día. Tiene que ver con las características más profundas y reales de cómo el dragón y cómo la bestia se comportan en el trato hacia otros seres humanos, en el trato hacia Dios, en el trato hacia ellos mismos. Ustedes pueden ver cómo hay en las acciones de esa bestia, hay abuso económico contra otros, hay abuso físico contra otros, hay abuso verbal contra otros, hay abuso de la naturaleza, ¿ok? De los bienes naturales, hay abuso contra los animales, hay abuso contra el orden creado. Y si ustedes van un poquitico, vayan un poquito, porque a veces hemos olvidado esas partes en el adventismo. Vayan un ratico y vuelvan a leer Apocalipsis y noten eso. Ellos dicen, Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está, en el mismo contexto. ¿Quiénes destruyen la tierra? Las bestias. Los mercaderes de Babilonia. Destruyen la tierra. Y muchas veces nosotros participamos de esa destrucción de la tierra, de la destrucción de la naturaleza. Y no nos damos cuenta que con eso estamos participando en las acciones de la bestia, en las acciones del dragón. O sea, abuso económico contra otras personas, abuso físico contra otras personas. Apocalipsis 3, ustedes pueden ver cómo la bestia enfuerza, cómo la bestia oprime, cómo la bestia hace que los otros no coman, no los deja trabajar, les corta los recursos económicos, porque esa es la característica de la bestia. Esa es la imagen del dragón. Ella es el dragón y eso es lo que hace. Y Gracias. muchos desdichadamente toman y practican esa imagen y por eso es que Ellen G. White llega a decir que en el tiempo final llegarán a ser realmente demonios y dice que entonces Satanás, el dragón, habrá logrado el sueño de su rebelión, el sueño, el objetivo final, lo que siempre ha querido, duplicar su carácter, su imagen. Y ella usa esa palabra, a mí me gusta la palabra que usa porque la contrasta. ¿Qué nos dio al principio Dios? La imagen de Dios. Y todo lo que Dios hace, el dragón quiere hacerlo. Y todo lo que Dios ha hecho bueno, el dragón quiere hacerlo malo. Así que si Dios nos dio al principio su imagen y todo el objetivo del dragón ha sido tomar el poder de Dios y tomar, ¿verdad?, el reino de Dios y destronar a Dios, objetivo tonto, ¿verdad? De hecho, porque como una criatura piensa que puede vencer a su creador, bueno, eso sería otro tema aparte, pero ese ha sido su objetivo. Así que si Dios es capaz de darte tu imagen como ser humano, Él dice, yo voy a hacer lo mismo. Y yo voy a transmitirle mi imagen a los seguidores, a mis seguidores. Y por eso Ellen G. White dice, sus seguidores terminan siendo demonios, no más humanos, porque Satanás ha destruido en ellos completamente la imagen de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos, por supuesto, de todas estas cosas que pueden pasar en el mundo político social para implementación del domingo, pero debemos estar aún más apercibidos de cómo en nuestra relación diaria con Dios
como en nuestra relación diaria con nuestros hermanos, como en nuestra relación diaria con nuestras familias, nosotros estamos dejando que el Espíritu de Dios modele en nuestras vidas el carácter del Cordero, de tal manera que en el tiempo del fin o en toda nuestra vida nosotros estemos en el campamento del Cordero, reflejando la imagen del Cordero y nunca participando en ningún aspecto en la guerra, en la confabulación del dragón y la bestia. Gracias, gracias, doctor. Hermana Leni, ¿hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, Pastor Campbell. Muchas gracias, doctor Hernández. Magistral presentación, magistral respuesta. Hace un ratito el hermano Ronnie Maldonado tenía la mano levantada. No sé si desea hacer su pregunta en este momento o si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, que por favor nos lo deje saber. Mientras tanto, comparto con ustedes una linda cita de Hechos de los Apóstoles que dice: Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador, desde tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Y todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Gloria a Dios por eso. ¿Alguna pregunta más, hermanos Ronnie Maldonado? ¿Alguna otra persona que tenía su mano levantada? Pastor Campbell. Ajá, Galaxy A32. Muy buenas tardes para cada uno de nuestros hermanos que están presentes. Tengo dos diferentes puntos y el pastor nos habló del libro de Daniel sobre la gran piedra, y si es posible que nos dé un poquito más de explicación sobre la gran piedra. ¿Cuál es la labor de la gran piedra? ¿Cómo se desarrolla? Y cosas por esa índole. Si yo no escuché la última parte final, ¿podrías ¿Cómo se repetirla? desarrolla, doctor, la gran piedra de la cual usted estaba explicando en Daniel y Apocalipsis? ¿Cómo se desarrolla? Correcto. Sí, el significado de la gran piedra, cómo se va a llevar a cabo el propósito de la gran piedra. Ok, gracias. Yo estaba diciéndole sobre la gran piedra que en el cristianismo, ok, no en el adventismo. En el cristianismo la piedra ha sido identificada como un símbolo de la iglesia, ok. O sea, la iglesia a través de la misión crecerá y transformará el mundo y lo hará bueno. Y entonces cuando el mundo por 1000 años descanse en paz y seguridad, entonces Jesús viene a recibir su trono. En el adventismo dijo, no, eso es doctrina errónea. O sea, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la gran piedra es el reino de Dios. O sea, la gran piedra en Daniel 2, acorde a la interpretación de Miller, acorde a la interpretación de Elena G. de White y los pioneros adventistas y del adventismo también en la actualidad, la gran piedra es un símbolo de la segunda venida de Cristo. O sea, la gran piedra es un símbolo de la segunda venida de Cristo cuando venga en las nubes de los cielos con su reino en su majestad y impacte a los reyes y reinos de este mundo y los destruya por completo. Y instaure entonces el reino de paz que nunca será destruido, como dice el profeta Daniel. Entonces, ese reino está siendo preparado por Dios. Juan 14, del 1 al 3 dice bien claro, si yo me fuere, me voy porque quiero prepararles un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el santuario celestial, Dios, Jesús, está preparando ese lugar para venir en las nubes de los cielos, destruir la realidad presente, llevar a los suyos con él e instaurar ese reino de paz y seguridad por toda la eternidad. Que es el reino donde yo quiero estar, donde yo espero que usted también esté, hermano, en el nombre de Jesús.
Amén. El señor Álvaro, el hermano Álvaro tiene una pregunta. Adelante, hermano Álvaro. No, hermana, no es una pregunta, simplemente quería, era como, me pareció interesante el tema de hoy, ¿verdad? Y aclarar o no aclarar, sino simplemente comentar algo. Es que yo he visto que ahorita se está utilizando mucho el sistema de debate de muchos pastores. Sobre todo hay un sacerdote por allí que anda debatiendo con todo el mundo y él va a más que todo va a su templo, a la iglesia católica, y él comienza a retar a las personas que están allí. Y incluso muchos hermanos han ido a esto, y este hombre comienza, él no los deja ni siquiera hablar o les dice que hablen, y luego él comienza a exponer a tal punto que deja en ridículo a muchos allá, porque él toma la Biblia y hace algunas exposiciones totalmente contradictorias, porque toma la Biblia pero hace unas interpretaciones totalmente ilógicas. Sin embargo, la gente que va allí a escucharle dice, mire, y salen muchos videos, derrotaron a los mismos pastores adventistas, están siendo derrotados, que no hay que más. Entonces él demuestra, dice, lo primero que le pregunta a la gente, ¿cuándo fue fundada tu iglesia? ¿En qué año fue fundada tu iglesia? La iglesia católica es la iglesia que Jesucristo fundó, y por esa razón es la iglesia verdadera, porque viene de los apóstoles. Entonces lo que diría el pastor es, entonces eso no es muy conveniente uno ir a esos tipos de debates, esos tipos de careos así, porque mire que no había sabido que en la antigüedad muchos pastores, o sea, como Canra y Hull, tenían esa costumbre. Y la otra cosa que también quería aclarar es cuando él dice del alma. Sabes que ese tema realmente es muy importante uno como adventista tenerlo bien claro, porque da tristeza de ver cómo el mundo está engañado con ese cuento de creer que el alma es inmortal y que uno tiene un alma que en el momento de morir sale del cuerpo. Sin embargo, vemos que realmente nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma viviente. No tenemos un alma, que somos un alma. Yo incluso muchas veces utilizo esta expresión. Digo yo, no es lo mismo decir yo tengo un perro a decir yo soy un perro, ¿ya? Cuando uno dice yo tengo un alma, quiere que tiene algo fuera de uno o inherente, no que es realmente en sí la persona, el alma viviente, sino que tiene algo extra o externo. Entonces eso hace y hace creer que cuando uno se muere, por eso va el alma al cielo o se va al infierno. ¿Por qué? Porque como es algo exterior o algo que uno tiene que no es propio, que genera eso. Así que me gustaría, pastor, hablar un poquito sobre los careos. Muchas gracias, hermano Álvaro. Yo creo que eso que usted menciona es muy bueno. Alguien ya me había llamado la atención a ese sacerdote católico, ¿verdad? Que reta a protestantes. Y realmente es una vergüenza, ¿no? Realmente una vergüenza en muchos aspectos, ¿no? Y yo le voy a dar el consejo de Elena G. de White. Lo voy a remencionar más bien. Elena G. de White dice bien claro, absolutamente bien claro, que eso no es el plan de Dios, que nosotros hagamos ese tipo de evangelismo o de misión, como querramos llamarlo, de andar promoviendo debates públicos con personas de otra fe. Ella dice que esos debates solamente crean enemigos y no abren corazones a la verdad. Ahora, yo voy a ir un poquito más profundo aquí con Elena G. de White, ¿ok? No, the speaker. Maybe a new update kicked in. No sé, hay alguien, no sé si Sí, hermano. ¿todavía me oyen? Sí, ya se puso en mute, pastor, ya está en mute. Adelante. ¿Ya me oyen? Sí, pastor, adelante. Ok. Bueno, ¿por qué ella dice claramente que los adventistas no deben entrar en ese tipo de debate con otros cristianos? Porque ella dice que es un medio efectivo para hacer enemigos. Y ella dice que nadie, absolutamente nadie, y en esto Elena G. White estaba avanzada en su tiempo y tiene que haber sido solamente por la inspiración de Dios que ella sabía estas cosas. Nadie, absolutamente nadie, se convence por la fuerza. Nadie, absolutamente nadie, se convence por el debate. Los debates y la fuerza solamente crean enemigos y reacciones adversas. Solo en la amistad y en la muestra del amor como hacía Jesús, y ella da todo en ese contexto, cómo es que Jesús ganaba a la gente. Ella dice, solo de esa manera se pueden ganar personas para la verdad. Lo otro solamente crea enemigos.
Entonces, yo creo que ese principio todavía es válido para el presente, hermano Álvaro, y es un principio que debiéramos enseñar a nuestros hermanos. Si alguien de otra fe viene y me pregunta sobre mi fe, yo les explico. Yo le digo, mira, así es como yo veo la Biblia. Esto es lo que yo creo de la Biblia. Esto yo creo que es la perspectiva bíblica. Esto es lo que los adventistas creen. Si un hermano o un pastor de otra fe viene y me invita para ir a un lugar público para debatir sobre la doctrina adventista, yo voy a decir absolutamente no. ¿Por qué? Porque solo crearemos enemigos. Los que piensan como él se harán enemigos de los adventistas si sienten que yo lo presiono mucho. Pero los adventistas que van allí y piensan como yo, se harán enemigos de los otros porque piensan que el otro me ha presionado mucho o me ha engañado o me ha vencido. Cualquier percepción que ellos tengan, lo único que resulta de eso es amarguras, peleas, divisiones, celos y enemistad. Y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que donde quiera haya amarguras, peleas, celos, divisiones y enemistad, está el espíritu del enemigo de Dios, no está Dios. Entonces yo, usando esos principios que encontramos en el linaje de White, a mí me parece que debemos desaconsejar a cualquier persona que sea invitada a esos debates públicos a participar, porque no es el propósito de Dios. No es la manera como Dios quiere que nosotros enseñemos la verdad y transmitamos la verdad. Y de hecho, no es la manera como nosotros ayudaremos a que la verdad sea aceptada y comprendida. Eso es lo que yo pudiera abundar sobre eso. Gracias, hermano Álvaro, por la pregunta y gracias también al doctor Hernández por la respuesta. Extraordinario.